Buenos días, arquitecto y compañeros. Somos el grupo uno, conformado por Luis Salvador y Adriana Treyes. Eh, Vamos a exponer sobre el libro Ciudades del Mañana, escrito por Peter Hall. Vamos a enfocarnos en el capítulo 12, que es la ciudad de la eterna pobreza. Estos son los puntos que estamos tomando en el índice. Los septiternos barrios bajos, Chicago descubre a los pobres, los sociólogos invaden el gueto, Mohegan entra en la lucha, el impacto de los motines del gueto, después de los motines, postdata, los pobres de Gran Bretaña. Y las conclusiones. En este subcapítulo de los septiternos barrios bajos, el sociólogo Lewis Mumford va a plantear qué ocasionan los delitos urbanos. Entonces, va a hablar del fracaso de la ley y el orden de los barrios. A finales del siglo XX, las grandes ciudades del mundo van a sufrir un aumento de delincuencia urbana. Entonces, esto se va a deber a la planificación urbana. Va a surgir la compasión de la clase media acomodada hacia la clase pobre urbana. Esto va a ser causado debido al miedo y al respeto. Van a dividir los pobres en dos grupos, los pobres virtuosos y los pobres indignos. Los pobres virtuosos van a ser aquellos que merecen vivir en las ciudades jardines a través de viviendas sociales, y los pobres indignos van a ser aquellos que van a seguir viviendo en su miseria. En el siguiente subtítulo tenemos Chicago descubre a los pobres. Y bueno, a inicios del siglo XX se van a realizar estudios sociales en Estados Unidos. Van a estar enfocados en los inmigrantes y cómo se van a adaptar en este nuevo entorno. El estudio se va a realizar en las ciudades con mayor cantidad de migrantes. En este caso va a ser Chicago. Acá dicen de que los inmigrantes van a vivir en barrios, en vecindarios agrupados, y ellos van a seguir con sus mismas costumbres, y que esto va a generar delincuencia, debido a que no se van a adaptar bien, y a la siguiente generación que nazca de estos migrantes no va a poder adaptarse. La escuela de Chicago en los años 20, conformada por Park, Burke, Mackenzie y Worth, van a estudiar una teoría de sociología urbana, van a desarrollarla en Chicago. Entonces, de esto de acá, Park va a concluir que la forma de asociación más simple y básica es un vecindario, y que estos no deberían de estar excluidos porque esto va a causar inestabilidad, división y negatividad. En el siguiente subtítulo tenemos Los sociólogos invaden el gueto. La escuela de Chicago piensa que los guetos son temporales y que estos van a ir desapareciendo a medida que la gente se vaya asimilando a estas grandes ciudades. Va a separar los guetos blancos y los guetos negros. Se pensaba al principio que la cantidad de gente en estos guetos eran de igual cantidad. Sin embargo, fue un error. Para los años de 1930 se presentan más migrantes negros, que van a ser casi el 93% en los guetos. Entonces, en Chicago en los años 20 van a migrar muchísimas más personas de raza negra, y las personas que ya vivían ahí de la raza negra van a decir que estos nuevos migrantes van a desestabilizar la ciudad, generando caos y afectando el entorno urbano. Al mismo tiempo, en Chicago y en San Luis se van a presentar grandes motines urbanos. Estas van a ser peleas entre blancos y negros. Los blancos están en contra de los negros porque decían que eran usurpadores de trabajos e invasores de barrios. Se va a marcar la violencia hacia el negro, y la comisión de investigación va a describir al gueto de la época como deplorable, lo cual va a exponer a los jóvenes diariamente al vicio y a la delincuencia. La escuela de Chicago concluye eh, que el comportamiento de la gente de color se debe al cambio abrupto de una ciudad más pequeña a la gran ciudad. En esta parte, el sociólogo Du Bois va a plantear que las clases
negras terminan con delincuentes debido a la inestabilidad familiar. Los padres trabajan todo el día, no tienen tiempo para sus hijos, el negro se vuelve más ocioso, no va a ser apto para los trabajos, por lo cual va a caer en la delincuencia. Hace un estudio en Filadelfia sobre las personas que viven en ese lugar de raza negra. Va a clasificar a las familias en 4 clases sociales. Los que son verdaderamente pobres y casi delincuentes, los pobres, los trabajadores duros, honestos y buenas personas, y por último, los que tenían medios suficientes estaban bien situados y acomodados. El estudio va a demostrar que las personas de raza negra en su mayoría no eran los degenerados delincuentes que siempre se había dicho. En el siguiente tenemos a Moynihan entra a la lucha. Bueno, siguió con el estudio de los guetos negros, va a redactar un informe que va a estar de acuerdo con los sociólogos Fraser y Myrdal, que el problema familiar es la estructura familiar. El propósito de los estudios van a ser plantear los problemas que causan que la gente de raza negra no se integre bien a la sociedad y termine delinquiendo. Entonces, nos indica que las familias negras de los guetos se desmoronan y hasta este punto algunos vecindarios ya están colapsando. Esto se debe a los matrimonios disueltos, a los hijos ilegítimos criados por madres solteras y a que los niños dependen de la ayuda pública. Dice que estos negros viven en un ciclo de pobreza y marginación continua. En estos tiempos va a haber alto nivel de desempleo en los negros, aumenta la delincuencia y los crímenes, y los mayores delitos cometidos van a ser de gente negra a otra gente negra y van a ser asesinatos, violaciones, asaltos. Continuamos con el impacto de los motines del gueto. Van a haber motines en Birmingham, Alabama y Detroit. La comisión Kerner va a concluir que los motines se inician a causa del racismo blanco y que el sistema político no favorece a los inmigrantes. Va a confirmar que existe una mayor discriminación hacia los negros que hacia los primeros blancos que hubo. Y que el 16 al 20% de la población negra va a vivir en la miseria y en la depresión de los guetos sociales. El sociólogo Morris Janowitz dice que los motines se daban a causa de los productos consumidos dentro del gueto. Esto va a estar dirigido contra la propiedad blanca y va a estar basada en el saqueo a gran escala. Dice que la alta pobreza en los negros se debe al desempleo y a la desorganización familiar que es causada por un sistema explotador. Bueno, después de los motines, la Comisión Kerner propone la creación de nuevos empleos, mejorar la educación, no discriminar en el trabajo y hacer programas de beneficencia. De esa manera trata de integrar a la clase pobre negra. Sin embargo, este sistema falló. Los sociólogos William Wilson y Reynolds Fairley, Wilson va a indicar que la clase negra media se va a expandir. Esto se debe a la existencia de negros educados y talentosos que tienden a conseguir trabajo más rápido. Sin embargo, dice que la clase negra pobre va a quedar apartada de la sociedad y que el problema de marginación no está enfocado en la raza, sino en el número de trabajo creado por la industria y que esto margina a todos. El sociólogo Reynolds Fairley dice que hay una amplia clase negra pobre y esto se debe al racismo institucionalizado. Y dice que hay mucha diferencia entre la cantidad de negros ricos y negros pobres. Ambos van a estar de acuerdo con que el Estado no debería regalar ayuda económica, bonos, sino que debería generar trabajos que ayuden a recibir sueldos. Como último subtítulo tenemos Postdata, los pobres de Gran Bretaña. Bueno, acá nos va a indicar que en los años 50 y 60 va a haber una gran migración de etnias en Gran Bretaña. Sin embargo, acá van a desarrollar comunidades y programas de renovación física y van a proporcionar viviendas a gran parte de la población, incluyendo a los pobres y minorías. De esa forma, tratan de integrar a todos.
eh, tuvo mejoras a diferencia de Estados Unidos, que fue que dio un bienestar más generoso y había un menor número de hijos ilegítimos. Esto debido a los servicios de contracepción y el aborto. Sin embargo, comete algunos errores, al igual que Estados Unidos, como el mal sistema educativo, que la gente de color no califique por, para los empleos, los concentran en cascos urbanos y también se presentan motines. Skarmar concluye que no existe motín racial, todo se debe al choque cultural y subcultural de los negros, la cual habría surgido de la marginación y la pobreza. Y bueno, se puede concluir que la migración del campo a la ciudad siempre va a presentar dificultades de adaptación. Como bien señala el capítulo del libro, la segunda generación debería de adaptarse mejor a esta gran ciudad. Sin embargo, en el caso de gente de color no se pudo dar, lo cual ocasionó muchos problemas, como la pobreza, la delincuencia, crímenes. Y bueno, los problemas presentes en los guetos pueden estar relacionados a la marginación y al racismo que existen hacia las personas negras. Esto se puede notar debido a que al transcurso de los años, si bien algunas personas negras han sabido salir de la clase pobre, hay personas que se le siguen sumando. Entonces, así el ciclo de pobreza nunca se rompe y hay personas que siguen viviendo de manera marginada. Muchas gracias.